buenas noches. Esto es La Repregunta, Noticias a Fondo, y yo soy Luciana Vázquez. Bueno, novedades, como siempre, en relación a la pandemia, el coronavirus, y cómo los estados, particularmente en este caso la Argentina y el AMBA, el área metropolitana que abarca la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, está intentando capear esta tormenta tan delicada. Hay muchas preguntas en ese sentido y una que se impone es: ¿volvemos a llegar tarde? Hubo críticas en relación al gobierno nacional cuando no cerró los aeropuertos a tiempo, hasta que endureció profundamente esa medida, pero los casos importados se diseminaron por el país. Ahora está el tema de los grupos vulnerables encerrados en lugares como geriátricos o como las villas de la ciudad de Buenos Aires, los barrios vulnerables y villas, ese nombre que repone las condiciones verdaderas en las que se vive en esos sectores. O, por ejemplo, las villas también de la provincia de Buenos Aires. Se llegó tarde con los testeos. La Argentina tiene el diario del lunes en relación a la evolución de la pandemia, porque esto empezó sucediendo en China, en el hemisferio norte, y recién llegó mucho más tarde a América Latina y particularmente a la Argentina, pero se desaprovechó ese espejo retrovisor del futuro. Testeos, cuando empezaron en las villas de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, empezaron demasiado tarde. Esa es una de las preguntas que vamos a plantearle hoy al ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, que ya está con nosotros. Muy buenas noches, Fernán, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, esa es una pregunta clave y además es una pregunta pertinente, la de los testeos, la de la medición minuto a minuto de la pandemia y de su multiplicación exponencial, sobre todo a un ministro, un médico dedicado, especialista en informática de la medicina, el hombre indicado para analizar estas cuestiones y sobre todo también ante una realidad muy preocupante. Cuán confiables son los datos que tienen los países, las sociedades, los gobiernos a la hora de tomar decisiones tan contundentes y con tantas implicancias en la economía, por ejemplo, y en la vida de las personas. Me refiero a la cuarentena, un artículo publicado esta semana por el doctor en biología de la Universidad de Oxford, un escritor prolífico británico, Matt Ridley, se plantea una pregunta inquietante: si se está decidiendo la imposición de las cuarentenas basados en conjeturas, en guesswork, dice, matemáticas, y cuestiona muy directamente al modelo de predicción de la evolución de la pandemia construido por el Imperial College de Londres. Hemos estado a lo largo de estos meses hablando de aplanar la curva, aprendiendo de estadísticas. Hablamos también de los modelos de predicción que prometen avisorar el futuro, casi como casandras, como pitonisas, que nos muestran cómo se puede comportar la pandemia, y uno de los resultados que alertaron sobre todo al gobierno de Boris Johnson, el primer ministro británico, y a los gobernadores en Estados Unidos, al gobierno americano, y a Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, fue particularmente una proyección lanzada por el Imperial College de Londres a mediados de marzo, que decía que en Estados Unidos, de no llevarse a cabo ninguna medida de contención y de mitigación, podría haber más de 2 millones de muertes, y en Gran Bretaña 550.000 fallecidos por el COVID-19. Bueno, Matt Ridley, un optimista racional, como es el título de alguno de sus libros, y un científico que incorpora datos en el análisis de la realidad, cuestiona, a partir de los cuestionamientos que especialistas en software han hecho, el modelo del Imperial College. Lo vamos a ver, lo vamos a escuchar a Matt Ridley hablando de esto. La pandemia enrarece todas las cuestiones, la economía también, y la justicia. ¿Es la pandemia un impacto real sobre las instituciones de la República o es la excusa, el marco usado por la política para llevar adelante decisiones polémicas? Una de ellas es la reforma judicial, una manera de presión sobre la justicia
justo cuando el Congreso está funcionando a media máquina, cuando la oposición tiene menos poder de fuego a partir de la cuarentena y de menos llegada en la opinión pública, y justo cuando la opinión pública está profundamente preocupada por cuestiones como la vida o la muerte, la enfermedad y la salud de los propios y de los de la comunidad, se proponen posibilidades de reforma judicial y al mismo tiempo llegan noticias preocupantes de la justicia, por ejemplo, la decisión de la oficina que tiene que controlar a los funcionarios del gobierno de retirarse como querellante de causas claves. Está en el piso también de la repregunta el juez de casación de la Cámara Federal Penal, Mariano Borinsky, para hablar de esos temas y de otros vinculados con justicia y política. Y finalmente, bueno, la economía y la pandemia, deuda, dólar, cepo, estará también con nosotros el economista Rodolfo Santangelo. La cuestión es la economía, la salud y sobre todo la salud. El AMBA y CABA están trabajando en equipo, se puede trabajar en equipo sin datos, conocemos los datos de CABA, pero pocos datos sobre la evolución de la pandemia en las principales villas del conurbano bonaerense. Este es el tema.